el republicano va a ser mejor que George Bush, que es posiblemente la peor presidencia que yo he recordado en mi vida. Junto con el presidente Calderón lanzan la iniciativa Mérida con temas del narcotráfico, sin embargo tiene su ingrediente también de lo que pasa en la frontera. Sí. ¿Qué piensas de esta relación entre el presidente estadounidense y el mexicano con estos dos asuntos? Narcotráfico, migración. Mira, hay que ver una realidad del tiempo, una realidad electoral. Felipe Calderón inicia la presidencia, Bush por fortuna la termina. De manera que lo que debemos estar pensando en México es quién es el siguiente presidente y qué trato vamos a tener con él. Yo creo que cualquiera que sea electo, incluso republicano, va a ser mejor que George Bush, que es posiblemente la peor presidencia que yo he recordado en mi vida, desde Roosevelt hasta acá. No hay peor presidencia norteamericana que la de Bush. Ha terminado en un fracaso estruendoso en los términos que quieras decirme. De manera que no hay por qué estar atados, casados a una presidencia que fenece y que va a terminar siendo muy mal vista por la historia. Hay que prepararnos políticamente, diplomáticamente para la siguiente administración norteamericana con la esperanza y con la necesidad de utilizar nuestros agentes diplomáticos, nuestra política exterior, para entrarle a estos temas que hemos estado tratando tú y yo, que tienen que ver con la migración, con el comercio y con la política, finalmente. Carlos, ¿y por qué es Bush el peor presidente de la historia? Dime uno peor. Te desafío. Te digo por qué. Te digo porque ha hecho una política de círculo reducido que no atiende ni a los intereses de su país ni a los intereses del mundo. Una política basada en la mentira. La guerra de Irak es una profunda mentira. Sabían muy bien que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva. El peligro terrorista estaba en otras partes. Al-Qaeda estaba en la frontera de Pakistán, en Afganistán. La invasión americana le abrió las puertas a los terroristas de Al-Qaeda que no entraban debido a la mano férrea de Saddam Hussein. No había armas de destrucción masiva, no había nada de lo que ellos presentaban como un gran peligro. Basado en esta gigantesca mentira, se ha creado una guerra, una confusión, un derramamiento de sangre en el Oriente Medio, de la cual son responsables directamente el presidente Bush y el vicepresidente Cheney. ¿Sin remedio esa guerra? No, tiene remedio. Yo creo que va a acabar en la partición de Irak entre kurdos, chiitas y sunis. Por lo visto, es lo único que se puede esperar. Y la reconstitución de Irak como nación independiente va a costar mucho. Mira, los ingleses y los franceses son muy hábiles y se dieron cuenta que tenían que terminar el régimen colonial. Y se lo encargaron a los Estados Unidos, que idiotamente aceptó el encargo de liquidar los regímenes coloniales heredados de Francia y de Inglaterra. Lo han hecho en nombre de la libertad, sin saber que lo estaban haciendo en nombre del colonialismo, para terminarlo. Es una confusión que tuvo lugar en Indochina, Vietnam, no se aprendió la lección, se repitió en Irak, ojalá finalmente se aprenda la lección. Tú te das cuenta que en la última guerra de la cual los Estados Unidos salen airosos, con orgullo, es la Segunda Guerra Mundial. Después van de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, ante países muy chiquitos. Algo anda mal. Yo creo que para entrar al siglo XXI, los Estados Unidos tienen que verse a sí mismos, ya no como lo que pretendió la presidencia de Bush, es decir, el poder unilateral, único, y entender que se entra en un mundo multilateral en que va a haber que competir a través de la diplomacia, del comercio, del diálogo con China, con Japón, con la India, con Rusia, con Europa, que son pues los que están sentados en la mesa de los grandes. Y ya no va a ser posible un poder unilateral como el que imaginó ilusionadamente George Bush. Una realidad compleja, como se puede apreciar. Sí. ¿Cómo retratar esa realidad? Tú eres un escritor, tú eres un hombre que hace literatura, pero también eres un hombre que está permanentemente atendiendo la realidad misma, con una opinión, con un análisis. ¿Cómo retratar esa realidad cuando aparecen de unos años para acá elementos de comunicación tan concretos como el Internet, la inmediatez que da la tecnología? ¿Cómo hacerlo? Me estás dando la respuesta, Carmen. Estamos parados en una disputa infantil, realmente simplista, entre neoliberalismo y populismo, como si el mundo se agotara ahí. No tenemos respuesta a los desafíos que señalas. Hay calentamiento global, derechos de la mujer, explosión de la población, migración, derechos humanos. Hay 20,000 problemas que rebasan totalmente esta
oposición simplista. Es como si estuviéramos saliendo de una Edad Media que no sabe nombrarse. La Edad Media no sabía que era Edad Media. Nosotros decidimos después llamarla Edad Media, que ya estamos en la borde de un renacimiento o de un apocalipsis, yo no sé. Pero es un cambio tal de las realidades para los cuales no hay respuestas políticas fehacientes. Tiene que haber por lo menos ideas, algunas ideas sí las hay, pero que estamos en un cambio civilizatorio me parece evidente. Se está acabando una vieja civilización, está naciendo una civilización nueva, no sabemos cómo nombrarla, pero conocemos los temas a los que se referirá forzosamente esta nueva cultura. Déjame hacer una pausa, Carlos, y regresamos a esta conversación. Viene una fecha importante para las letras y para ti, que es tu 80 aniversario. Sí. Vas a cumplir 80 años y se espera que haya, pues, lo que haya, festejos, conmemoración. ¿Tú cómo te ves a los 80? ¿Cómo me ves tú? Muy bien, pero ¿cómo te ves? Yo me siento muy bien, Bueno, uno tiene dolores en la vida, pérdidas, y la sobremesa es el nombre de la vida y del amor, de la creación. Tengo una compañera a la que quiero mucho, nos llevamos muy bien, tengo buenos amigos y mucha capacidad de trabajo, por fortuna. Trabajo mucho en Londres, donde veo parte del tiempo. Yo me levanto a las 6 de la mañana, me hago el desayuno y trabajo de 7:30 a 12:30. Todos los días produciré 2, 3 cuartillas más o menos pasables, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, mantener esa vitalidad. Un escritor no se retira, en otras palabras. Tener 50, 60, 80 años, 100 años, tú no te puedes retirar. Tienes un compromiso con la imaginación y la palabra, que es tu quehacer diario. Y yo siento ese compromiso y actúo en consecuencia. Simplemente me siento a trabajar todos los días. Imposible en un programa de esta naturaleza o en un espacio de muchas horas que nos hagas un balance de los 80 años, pero ¿qué pinceladas de tu vida destacarías? Lo más importante yo destaco mucho la presencia de mi padre y mi madre en mi vida, ¿no? La educación que tuve en varios países del mundo, que me permitieron hacer contrastes y comparaciones. Mis veranos con mis abuelas en México, porque ellas me contaban las historias que si no me las cuentan se pierden para siempre, ¿no? Una abuela de Sonora, la otra de Veracruz, y tengo un stock de historias de abuelas que van saliendo poco a poco en las novelas. Eso para mí fue estelar. Fue estelar para mí crecer en Chile y Argentina, saberme latinoamericano. Fue estelar para mí formar parte de una generación muy brillante de la Escuela de Derecho, la generación del medio siglo. Y luego empezar a escribir y a publicar a los 25 años ya una novela que tuvo bastante éxito, La región no es transparente, publicada a los 28 años, y no haber cejado nunca en la disciplina de mi trabajo. Y alrededor del trabajo y del amor, estructurar mi vida lo mejor posible, con las fallas inherentes a la condición humana. La condición humana, ni hablar, esa la tenemos cargando. Pero bueno, ¿das alguna pincelada sobre tu quehacer literario? Cuéntame más de tu quehacer literario. ¿Cómo te ves a ti mismo? Mira, yo creo que un escritor trabaja con la imaginación y la palabra, no con la inspiración. Yo he visto a muchos escritores que ya no escriben porque están esperando que les llegue la inspiración, una diosa que va a descender. ¿Y no es así? Y no llega. ¿No? Hay que trabajar. Oscar Wilde dijo, el trabajo literario es 10% inspiración, 90% transpiración. Hay que sentarse a trabajar, no hay otra manera de escribir libros. Yo soy muy fiel a esa consigna wildiana, desde luego. ¿Tienes un libro preferido tuyo? No, todos son hijos míos. Algunos son tuertos, mochos, qué sé yo, los quiero a todos, ¿no? A todos igual. Pero no son tus hijos, pero de otra manera. Déjame preguntarte por algo que está por ocurrir. De hecho, está ya organizándose pues los festejos, las conmemoraciones. Viene para México el bicentenario y el centenario. ¿Cómo ves tú eso? Eso es un fenómeno único, porque todo el mundo hispánico se presta a conmemorar, no a celebrar, a conmemorar el bicentenario de las revoluciones de independencia. A nosotros nos toca por partida doble, bicentenario de la independencia y centenario de la revolución. Yo creo que esto nos propone no engolosinarnos en el festejo, Carmen, sino ser sumamente críticos hacia lo que hemos hecho, echar una mirada muy severa a nuestro pasado y a partir de ello tener una mirada muy severa hacia nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos falta por hacer en México? Yo creo que nuestra principal tarea es crear un orden público estable, basado en la ley,
y un orden económico y social que rescate a la mitad de la población mexicana de los distintos grados de pobreza en los cuales vive actualmente. A eso te has referido en 2 ocasiones por lo pronto en esta charla, a la pobreza, a la marginación, a lo que hay que atender. Los muy fatalistas dicen 1810, 1910, Revolución. 2010. No, ya no hay la posibilidad de revoluciones. Nos miran desde el cielo, y no Dios, sino aparatitos, una presencia difuminada, si tú quieres, del poder y de las posibilidades de contener movimientos revolucionarios. No creo que puede haber una guerrilla aquí y allá, pero no puede haber un gran movimiento revolucionario como fue el de 1810 o el de 1910, lo cual nos desafía a encontrar soluciones políticas, a seguir el camino de la democracia, de la política, del debate de ideas, de la toma de posiciones para resolver los problemas que antes solo se resolvían mediante revolución. Se hacían revoluciones porque no había otra manera, porque no hay otro camino. Hoy yo creo que tenemos muchos caminos, hemos avanzado mucho, tenemos muchos caminos para resolver los problemas. Conmemorar el bicentenario, ¿cómo hacerle? Después de lo que se vivió en la cumbre iberoamericana, este incidente donde el rey de España le dice a un presidente... ¿y tú por qué no te callas? Sí. Ese presidente es un grosero y yo le hubiera dicho lo mismo. No todo el mundo está de acuerdo conmigo, ni los españoles creen que el rey se sobrepasó. Lula dice, el que dijo cállate fue el rey. Sí, pero el que interrumpía a Zapatero era Chávez. Pero bueno... Chávez tenía la palabra, la tenía Zapatero, y Chávez lo interrumpía constantemente. Era ocasión de decirle, chitón señor, cállese la boca. Pero el rey... El rey hizo muy bien, yo creo que hizo muy bien en decirle cállate la boca. Es un bocón, es un hombre estrafalario, excesivo, que tiene intimidados a muchos gobiernos, a muchas gentes, tiene mucho petróleo y por eso quizá vaya a durar. Vamos a ver qué pasa cuando pase tu programa. Quizá ya pasó la elección venezolana, no sé, pero el mundo no se detiene allí. Y no se puede usar como pretexto este incidente para decir ahora vamos a hacer una conmemoración anti-española. No, hay una realidad atlántica, transatlántica, que nos une a España y a Portugal. Si no tenemos España, Carmen, ¿qué acceso tenemos al mercado común europeo, a la comunidad europea? Tenemos que ser socios de España, amigos de España y ella de nosotros. Nos conviene a todos, absolutamente a todos. Vamos a esperar que Alemania o Francia o Inglaterra sean nuestros socios en la comunidad económica de Europa. No, forzosamente tiene que ser España y Portugal. Entonces, ¿qué me vas a decir? Para efectos de la conmemoración, entonces, sí. ¿Cómo debe plantearse las cosas España? Mira, el otro día en una reunión en Chile, Juan Luis Cebrián nos recordó que desde antes de que se hablara de las reformas indispensables en el continente americano ya se estaba haciendo en España, ¿verdad? En el Congreso de Cádiz, entre otras cosas. Si no aparece Fernando VII y su locura dinástica y monárquica y opresiva, de repente somos capaces de formar una comunidad hispánica de naciones como los países que fueron colonias de la Gran Bretaña. Es una posibilidad que ya no existe, pero que no deja de ser una buena posibilidad, no una mala posibilidad. El hecho es que estamos en el mundo, estamos en un mundo globalizado, en el que tenemos que escoger socios, compañeros, amistades, y en una celebración como esta tenemos que admitir que estamos hablando castellano, que somos parte de una cultura constitutiva de elementos españoles y en consecuencia mediterráneos, en consecuencia árabes, judíos, hispánicos, indios, negros, mulatos, un gran continente mestizo del cual España es parte integral. Vamos a una pausa y regresamos en esta conversación. Carlos Fuentes, en CNN. Retomar el tema del bicentenario solo para volverte a preguntar sobre qué tipo de definiciones debe hacer España frente a la conmemoración, conceptuales, históricas, y qué tipo de definiciones puede tener América Latina en su propia definición de las cosas. Mira, yo creo que es el recordatorio de una fecha. No quiero hablar de celebración, me choca. Conmemoración se acerca más, pero es más neutro. Es más neutro porque hay luces y sombras, no podemos ser maniqueos. Yo no hubiera querido ser ciudadano del Imperio Azteca.
de ninguna manera. Prefiero ser parte del mundo mestizo que creó España con el mundo indígena en América, que es mi mundo. Yo pertenezco a un mundo mestizo, hablo castellano, no hablo un idioma indígena. Un maya y un guaraní no se entienden si no hablan en castellano, es la lengua común. Es una cultura común con muchos rasgos indígenas muy potentes en países como México, Bolivia, Perú, pero con eso hemos hecho una civilización, una cultura compartida. No es una cultura única y aislada nuestra, tiene muchísimos elementos. Si vamos a España, España misma es un país árabe, es un país judío, es un país fenicio, es un país romano, es un país griego. Todo eso viene a nosotros también. Es decir, que hay una cultura mediterránea y una cultura americana que se encuentran, se funden y crean la gran cultura que hemos hecho con un Rubén Darío, un Pablo Neruda, que finalmente escriben en castellano. ¿Qué hacemos con el mundo indígena? Estamos hablando de por lo menos el 10% de la población en México, para hablar de nuestro caso. Mira, el mundo indígena tiene valores extraordinarios que debemos aprender a compartir en la medida en que es posible, pero yo creo que hay un hecho casi fatal, Carmen, que es el triunfo del mestizaje mexicano. México tiene 10% de indígenas, 10% de blancos y 80% de mestizos. De manera que la cultura indígena hay que ayudarla, protegerla, respetarla, pero yo creo que un país nuestro va a ser eventualmente un país mestizo. ¿Reconocerla constitucionalmente? Es decir, hablar del tema de las autonomías, todos esos temas, ¿estás en esa tesitura? Sí, no, me parece perfecto, sí. Todo lo que es autonomía es válido, siempre y cuando se respete el orden legal general de la República. Una pausa, regresamos en la parte final. Muchas cosas contigo, nos has contado muchas cosas. ¿Hacia dónde está tu mirada? ¿Qué punto de referencia tienes en el horizonte, el futuro, el tuyo y el de México? ¿Cómo los ves? Bueno, el mío como que se acaba, ¿no? Tengo capacidad de trabajo, te lo he dicho, y eso es lo que me mantiene muy activo, muy vivo. Es muy distinto lo que se ve en el mundo cuando se tiene 20 años o cuando se tiene 80, ¿verdad? Ahora me es muy difícil imaginar lo que va a venir. Cuando tenía 20 años podía no solo imaginar, sino querer y actuar a favor de lo que quería. A mi edad más bien hay que tener buenas reminiscencias, buenos recuerdos del paso por la vida, que yo los tengo en general, con los dolores que siempre acompañan a la vida, pero la satisfacción de una obra creada con otros escritores, con grandes amigos, con grandes recuerdos y con la esperanza de que el mundo que me siga sea mejor. Yo creía a los 20 años que el mundo que iba a venir era mejor, el mundo que seguía la Segunda Guerra Mundial. Resultó que era bueno y malo, porque no se puede ser maniqueo en estas cosas. Va a haber luces, va a haber sombras, pero que estamos en un cambio de civilización muy importante, lo que hemos dicho anteriormente, yo creo que eso es cierto. Tenemos que prepararnos para un enorme cambio de todos los contextos, de todas las referencias a las que nos hemos cómodamente habituados. No vamos a poder ser poltrones, comodines en el siglo que se ha iniciado. Vamos a tener que tener mucha imaginación, mucha voluntad para resolver problemas, muchos de ellos inéditos en la vida de la humanidad. ¿Hay que abandonar algunas ideas? Sí, las ideologías son muy perecederas, Carmen. Si tú ves las ideologías que nos han precedido, como que se mueren todas, la cultura queda. Pues ahí está, Carlos. Entramos en la parte final de este programa. Te agradezco muchísimo la conversación, este encuentro en Guadalajara. ¿Y qué tal la FIL? Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Es una fiesta. Es un gran éxito, sí. 500,000 personas, ¿no? Lectores, escritores, muy bello. ¿Tiene muy bello. futuro el libro? Mucho futuro, porque siempre ha sido minoritario, esa es su virtud. Carlos, gracias por acompañarnos en esta Carmen, charla. como siempre. Te aprecio mucho la conversación y bueno, pues seguiremos, por cierto, como siempre, tu trabajo y bueno, en este año, los 80 años de tu existencia. Gracias por acompañarnos y gracias a usted que nos acompañó en esta emisión. Como siempre, le aprecio mucho su compañía. Lo espero mañana, que descanse. Buenas noches.